El 9 de octubre de 2013 terminó sus clases poco antes de las 14:30 de la tarde. Unos minutos después, las cámaras captaron al adolescente salir de la escuela usando suéter rayado, un par de jeans y sus botas. Esa sería la última imagen que se vería por última vez de Abby. Un año después, el adolescente apareció en la puerta de casa de su madre, utilizando exactamente la misma ropa. Sorprendida, su madre la dejó pasar e inmediatamente llamó a la policía. Tan sorprendidos como la mujer, los detectives intentaron que Abby les dijera lo que había ocurrido, dónde había estado y quién la había mantenido secuestrada. Incapaz de decirles quién había sido el responsable, contó a los investigadores que había sido atada a una cama, torturada con una pistola Taser y forzada a utilizar un collar de shock eléctricos. Lo más extraño es que la noticia de su regreso no generó sensaciones positivas, sino enojo. La sociedad no creía la historia de Abby, sino que creían que el adolescente había huido de su casa y había vuelto después de no poder seguir manteniéndose sola. ¿Podía una chica de 14 años haber engañado a tanta gente? Si había engañado a la gente, ¿era necesario que fuese castigada? Antes de meternos a fondo con el caso, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El 9 de octubre de 2013 parecía ser un día normal en la vida de Abby Hernández, una adolescente de 14 años que asistía a la escuela secundaria Kenneth High School. Ese día, sus clases acabaron pasadas las 2 de la media tarde. Había sido un día largo en el que las botas de su madre, Zenia, le había dado como regalo de cumpleaños adelantado y le había lastimado los pies, por lo que salió de clase caminando lento para no seguir lastimando sus pies. Estaba solo a 3 días de tener su fiesta de cumpleaños, así que quería cuidarse para no provocarse más daño. Las cámaras de seguridad instaladas en la escuela grabaron cómo Abby salía lentamente del edificio. Justo cuando se dirigía a la parada del transporte escolar, el ómnibus se alejó de ella. Ya todos habían ido a la escuela. Sin nadie que pudiera llevarla hasta casa, el adolescente decidió comenzar el camino a casa caminando, un trayecto que no tenía por qué llevarle demasiado tiempo. 2 horas después, Zenia acabó su turno en el hospital y regresó a casa encontrándose con la casa vacía, lo que le llamó profundamente la atención. Abby, que era sumamente obediente, no solía hacer nada fuera del ordinario sin llamarla o enviarle un mensaje de texto antes. Cualquier cambio, por mínimo que fuera su rutina, Abby la notificaba a su madre y ese día no lo hizo. Descrita como una chica muy amable, Abby adoraba a los animales y se caracterizaba por siempre estar feliz y animada. En un principio, Zenia no se preocupó, aunque el comportamiento no era común en su hija. Pensó que tal vez su hija estaba y se había retrasado de la escuela con sus amigos. Así que después de un rato sin noticias, decidió dirigirse directamente a la escuela, donde todavía estaba abierta la biblioteca. Así que se acercó a la bibliotecaria. «La vi irse», afirmó la mujer. Fue allí cuando Zenia se puso especialmente nerviosa. Si su hija había salido en hora de la escuela, ¿por qué no había llegado a casa? ¿Podía ser que estuviera herida? Cientos de preguntas se hicieron presentes en la cabeza de Zenia, que decidió ponerse en contacto con el hospital más cercano para preguntarle sobre su hija. De forma positiva, por un lado, Abby no había ingresado allí, por lo que no estaba herida, pero todavía no tenía idea de dónde estaba su hija, por lo cual seguía muy nerviosa. A esas alturas, la mayoría de los padres pensaría que su hija había huido, pero la posibilidad ni siquiera se le había ocurrido a Zenia. Conocía perfectamente a su hija y no quería que fuese posible que ésta escapara a 3 días de la fiesta que tanto había esperado. Era una fiesta enorme por la que estaba muy emocionada. Había invitado a un gran número de amigos y estaba contando los días para que llegara la fiesta, por lo que no tenía sentido que hubiera decidido irse solo unos días de la fiesta. Cada vez más confundida, Zenia decidió llamar a la mejor amiga de su hija, que dijo haberla visto unos minutos antes de irse de la escuela. Unos 10 minutos antes de despedirse, se había sacado un selfie. No parecía haber nada malo con Abby, que actuaba como siempre cuando se despidieron. Esa foto que sacaron fue la última que se vería de Abby Hernández por meses. Sin más idea de qué hacer y preocupada por las horas que seguía pasando, Zenia decidió denunciar la desaparición de su hija a la policía local. Al oír sobre la chica y su personalidad, incluso los oficiales coincidieron en que Abby no parecía ser el tipo de chicas que escapaba de casa. Era una adolescente unida a su madre, no tenía problemas familiares que pudieran explicar que la chica eligiera irse de casa voluntariamente. A medida que pasaban las horas, la noticia sobre la desaparición de Abby llegó a los medios locales, impactando a toda la comunidad de New Hampshire, que era considerado uno de los lugares más seguros del país. Especialmente en Conway, donde Abby era originaria, la noticia se divulgó rápidamente. La policía local organizó un operativo de búsqueda que el FBI se unió rápidamente. Sin embargo, no se encontraron novedades.
En medio del operativo de búsqueda llegó el cumpleaños de Abby. Conmocionados por lo sucedido, varias personas se hicieron presentes en la casa para mantener una especie de vigilia en su nombre y cantarle el feliz cumpleaños. Emocionada ante esta muestra de cariño, Tenia dio una entrevista en los medios locales nacionales, acompañada de algunos investigadores de la desconsolada madre. Se dirigió directamente a su hija pidiendo que volviera a casa. Aseguraba que no iba a estar enojada por su huida y que por el contrario, la esperaba ansiosa y emocionada. La tesis principal hasta entonces era que Abby se había ido por su propia voluntad. Después de todo, New Hampshire era considerado uno de los estados más seguros del país. La última vez que una adolescente había sido secuestrada en ese lugar había sido en el año 1986, por lo que si bien no se descartaba la posibilidad de un secuestro, no era la más posible. Mientras esto sucedía en televisión, Abby peleaba por su vida. 3 días antes, al momento de su desaparición, mientras iba de camino a casa, un auto se detuvo y al verla caminando con cierta dificultad, le ofreció una aventón hasta su casa. Abby realmente estaba dolorida por sus zapatos, así que aquello no le pareció tan mala idea. De igual forma y bastante cuidadosa, la adolescente de 14 años se subió al auto y prendió su cinturón. Dándole la dirección de su casa, el conductor tomó el rumbo correcto, pero pronto se desvió para llegar a un estacionamiento vacío. Desde ese momento, Abby notó que algo iba realmente mal. Intentando escapar de la situación, la adolescente dijo: «¿Sabes qué? Vivo bastante cerca de aquí, creo que puedo caminar», mientras desprendía su cinturón, pero el conductor tenía otra idea. Rápidamente se enderezó buscando por algo. Pronto Abby se dio cuenta de que buscaba un arma con la cual la amenazó para atar sus manos y vendas en sus ojos. Mientras conducía, en varias ocasiones el hombre la obligó a agacharse para que nadie pudiera verla en el asiento del copiloto. Abby intentó resistirse en varias ocasiones, pero las cosas pronto se volvieron violentas. En un momento dado, sintió un dolor realmente fuerte en su pierna. Había sido disparada. Aunque estaba aterrada y dolorida, Abby siguió luchando, pero su captor no era capaz de verla más complicada, teniendo en cuenta que cualquier movimiento provocaría muchísimo dolor en su pierna. Fue mientras intentaba resistirse que se dio cuenta de que no le había disparado con un arma de fuego, sino que estaba siendo constantemente atacada con un arma de taser. Sin más forma de defenderse, la adolescente intentó razonar con su captor. «No te juzgo por esto, si me dejas ir no se lo diré a nadie», le prometió mientras el hombre se mantenía en completo silencio. «¿Vas a dejarme ir?», le preguntó. La única respuesta que obtuvo fue: «Llámame maestro», contestó antes de volver al silencio mientras seguía conduciendo. Después de un largo rato, el auto se detuvo y su captor la siguió hacia dentro de un edificio, donde la empujó un viejo colchón antes de que se acercara para quitarle la venda de los ojos. Lo primero que Abby notó fue que el lugar tenía pisos de metal. Las paredes parecían estar cubiertas con material para insonorizar y cada ventana y puerta estaba bloqueada. Lo peor de todo, sin embargo, era la figura parada justo enfrente de ella, un hombre que escondía su rostro bajo una máscara dorada de Halloween. Sin perder tiempo, su captor procedió a inmovilizarla poniendo tobilleras de metal atada a la cama en la que estaba. Como si eso no fuera suficiente, tapó su rostro con su camiseta y por encima le puso un casco de motocicleta. «Si intentas gritar o quieres escapar, habrá consecuencias. Puedo volarte los sesos o puedo abrirte la garganta», le amenazó. Los siguientes 3 días fueron sin lugar a dudas los más complicados en la vida de Abby. Constantemente su secuestrador la sometió a abusos y torturas. El estado del adolescente era tan malo que apenas llegaba a registrar qué era lo que estaba haciendo. Una de las pocas cosas que recuerda de esos primeros 3 días era la música heavy metal, que su secuestrador ponía a muchísimo volumen. Abby no tenía prácticamente noción del tiempo. Vendada y sin poder mover el colchón, la chica no tenía idea de qué momento del día era, mucho menos sabía la fecha en la que estaba, pero esto no la detuvo para seguir rezando en su cabeza. Sin decir nunca amén, no quería cerrar sus plegarias, no quería que Dios la abandonara. Durante esos tortuosos días, una vez su secuestrador la informó de toda la ciudad y que el país la buscaban por ella. Incluso dejó que ella misma lo viera con sus propios ojos. Sostuvo su teléfono celular mientras le permitió ver la conferencia de prensa en la que su madre habló, pidiendo que volviera a casa. Fue por ese entonces, después de 3 días de estar encerrada y viviendo horrendas cosas, que Abby lloró por primera vez. Las siguientes 2 semanas, la adolescente la vivió bajo las más horrendas de las torturas, hasta que un día su secuestrador le pidió que escribiera una carta dirigida a su madre. Estaba convencido de que así lograría convencer a la policía de que dejaran de buscarla. Por supuesto, había planeado previamente qué diría la carta y la obligó a seguir sus instrucciones. Sin embargo, Abby tenía otros planes.
Sabía que aquella era la única oportunidad que tenía para comunicarse con el mundo exterior, así que utilizó sus uñas para marcar un mensaje en la parte posterior del papel que su captor le había dado. «Ayuda y secuestrada», escribió. Sabía que aquello lograría que la encontraran o que su secuestrador la asesinara, pero para ello valía la pena intentarlo. Al día siguiente, lamentablemente, el hombre le hizo saber que su mensaje había sido encontrado. Pese a que Abby estaba segura de que iba a matarla por ello, el secuestrador no lo hizo. En su lugar, duplicó la tortura a forma de castigo y no contento con eso, decidió implementar un método de penitencia todavía peor, un collar de shock eléctrico como los que se utilizan a menudo para entrenar perros. Durante horas se entretuvo torturando a la chica de esa forma, pero también utilizando nuevos métodos, hasta que otras 2 semanas después decidió que era tiempo de enviar una nueva carta para enviar a Xenia. Abby llevaba ya un mes desaparecida. En esta segunda carta llegó a la casa de la chica donde por primera vez en 4 semanas se tenía novedades, y lo más importante, señales de que estaba todavía con vida. Xenia estaba increíblemente feliz de recibir noticias de su hija, reconocía la letra y sin duda era su forma de escribir. Sin embargo, pese a eso, la mujer se dio cuenta de que había algo extraño. Un presentimiento le decía que algo no iba bien. «Querida mamá, te extraño y te amo más de lo que puedas imaginar. Perdón por lo que hice, he visto las noticias en los diarios y en la televisión. Te escribo para responder tus preguntas. Sí, estoy viva, te extraño mamá, pero no te diré dónde estoy». La carta que inmediatamente Xenia mostró a la policía. Al igual que ella, creían que había algo extraño en esa nota. Sin hacer pública la llegada de la misma, la policía se aseguró de analizarla. Buscaron rastros de ADN y a través de ellos fueron capaces de confirmar que pertenecía a Abby, confirmando que la había escrito el adolescente. ¿Por qué la había escrito y desde dónde la había enviado? Continuaba siendo un misterio para la policía. Por lo que habían decenas de dudas. ¿Había logrado enviar una carta a escondidas a su secuestrador si estaba secuestrada? ¿Sabía su captor que había enviado una carta? La fiscal general Jane Young estaba convencida de que era la única forma de encontrar a Abby. Aunque era un riesgo dar a conocer públicamente la carta, tenían que hacerlo si querían hallar a la chica, y eso hicieron. Anunciaron la llegada de esa carta a la casa de Xenia. «Creemos que realmente la escribió Abby. Pensamos que tal vez alguien la está manipulando y su seguridad todavía está en riesgo. Todavía consideramos este caso como el de una persona desaparecida», declaró la fiscal en una conferencia de prensa, apelando a la gente que ayudaría a encontrarla. Sorprendentemente, la carta tuvo el efecto contrario en la gente. El público ya no deseaba ayudar a la adolescente perdida. Consideraban que Abby no estaba siendo honesta. Pronto la gente comenzó a pensar que se trataba de un adolescente rebelde, que simplemente había huido. Pronto empezó a circular el rumor de que no estaba realmente en peligro. Había quienes creían que la historia era extraña desde el principio e incluso exigían que se localizara a Abby para que se pagara al Estado lo que había gastado en su investigación, lo que hizo que el desinterés en el caso creciera y se extendiera incluso a la prensa. Las noticias sobre un adolescente que había huido ya no era interesante para ellos. Por su parte, en la escuela en la que Abby asistía, Kenneth High School, empezaron a creerse todo tipo de rumores que involucraban al novio de la chica, Jimmy, o incluso a su mejor amiga. Llegaron a decir que Abby estaba embarazada, que Jimmy le había hecho algo, y otras tantas versiones que no tenían ningún tipo de evidencia. Para ese punto, la fiscal general debía tomar una decisión sumamente importante: declarar a Abby como una persona desaparecida o como una chica que había decidido voluntariamente irse de casa. Convencida de que aquello no se trataba de un adolescente que había huido, Jane Young decidió lo primero. Abby tenía 14 años, por lo que todavía no tenía licencia de conducir. El día de su desaparición no llevaba dinero con ella y tampoco se había llevado nada especial como ropa u objetos que lógicamente hubiera decidido llevarse para escapar. Para la fiscal, aquello eran claros signos de un secuestro y no una huida. La falta de interés por parte de la prensa terminó provocando que las personas no se comunicaron con la policía para dar posibles pistas, que ello llevó a que este caso se fuera congelando lentamente. Sin embargo, Zane no estaba dispuesta a dejar la historia de su hija se olvidara. En cada oportunidad que ella tenía y la fiscal Young aparecían en los medios para recordarles a todos lo que había pasado con Abby. 5 meses después, unas 30 millas al norte de Conway, Nathaniel Kirby, un hombre de 34 años, estaba conduciendo hacia casa cuando una conductora femenina accidentalmente golpeó su carro. Furioso, Kirby bajó de su vehículo y sin previo aviso desmayó a la mujer usando su culata de pistola, acto que obviamente la víctima denunció. Los oficiales no lo sabían todavía, pero ese acto de violencia había sido cometido por el mismo hombre que 6 meses antes había secuestrado a Abby.
Debido a este incidente, Kibby fue arrestado y se le obligó a entregar su sentencia de colección de pistolas en una orden que no acató sencillamente. Por el contrario, Nathaniel demostró ser muy aguerrido e intentó defender su derecho a tener armas, haciendo alusión a la conclusión norteamericana. Pese a esto, unos días después, fue él mismo quien llamó a la policía para pedir que retiraran de su casa la enorme cantidad de armas que tenía. Cuando el oficial Eric Benjamin se hizo presente en su propiedad para tomar las armas, notó algo que llamó su atención. Había un enorme contenedor en el jardín trasero. Curioso, le preguntó por qué era aquello, pero Kibby ignoró la pregunta, recordando que la orden de la corte solo lo obligaba a dar sus armas. No tenía motivos para dejar que se acercara al contenedor, y eso fue lo que hizo. Para ese momento, además, la desaparición de Abby ya no era un caso de importancia para la policía. A más de 5 meses, gran parte de la comunidad periodística había llegado a la conclusión de que el adolescente había huido. Solo el diario local de Conway seguía publicando el caso e incluso publicando mensajes de sus amigos y familiares como «Te extrañamos, Abby». Incluso se construyó una página web entera para que pudiera dejar diferentes mensajes dirigidos a la chica, con la esperanza de que tal vez en algún lugar del país Abby pudiera leerlos. Lo cierto es que dentro del búnker en el que estaba atrapada, las cosas para Abby habían comenzado a cambiar. Kibby se había vuelto enormemente paranoico desde su último encuentro con la policía. Ataba a Abby todo el tiempo, instaló algunos tubos de agua para que la chica pudiera tomar agua sin necesidad de que tuviera que entrar, estando días y días sin entrar. La paranoia de Kibby siguió aumentando hasta llegar a su clímax. Un día entró al contenedor y dijo: «Sabes mucho, tengo que mudarme, no podemos quedarnos aquí». Así que la subió al auto y condujo durante un largo rato antes de detenerse y subirla a su hombro, dejándola en una habitación. Durante ese momento, 6 meses de ser secuestrada, Abby comenzó a hablar por primera vez con su secuestrador, Kibby. Debatieron sobre la existencia de Dios, sus ideales liberales y otros tantos temas filosóficos, charlas que Abby pronto notó que su captor disfrutaba, pero eso no significara que dejara de torturarla. Durante los días siguientes, Kibby incluso durmió con ella en la misma habitación. Cuando Abby despertó a la mañana siguiente, notó que el secuestrador no tenía una máscara y ya tenía sus ojos sin vendar, por lo que rápidamente se tapó los ojos. Ese gesto, sin embargo, le ganó cierta amistad del secuestrador, que empezó a volverse cada vez menos agresivo y violento con ella. En una de sus charlas, Abby le contó que disfrutaba de leer y un gesto de amabilidad de Kibby le consiguió libros para que estuviera entretenida. Entre ellos, uno de cocina, lo que sería la llave para su liberación. Habían pasado ya 9 meses desde que había sido secuestrada, y entre tanto, ellos habían creado una especie de comodidad, lo suficiente para que el hombre le dijera: «Eres lo más parecido a una hija que tengo». A partir de ese momento, Nate le prestó libros con su nombre, dejó usar una máscara alrededor de ella, incluso empezó a compartir su turbulento pasado y creencias con ella. Le contó sobre sus planes para revocar el gobierno, del que inevitablemente estaba en contra. Incluso le invitó a participar en sus planes para lavar dinero e imprimir dólares falsos. A medida que Abby lo ayudaba con estas tareas, su interés sexual en ella comenzó a desaparecer. El abuso no se detuvo, pero empezó a contratar los servicios de trabajadoras sexuales a quienes les pagaba con el dinero falso. Laura Munday, de 27 años, fue una de ellas. Aunque con esta mujer no tuvo relaciones, sino únicamente habló con ella. Cuando la joven se durmió, dejó unos cuantos billetes de $50 y se fue. Cuando más tarde ese día Lauren intentó utilizar ese dinero en un Walmart, descubrió que se trataba de dinero falso. Enojada, la muchacha no dudó en llamar a su cliente para amenazarlo. Estaba furiosa de que la hubiese puesto en problemas, sin embargo, no tenía el nombre completo de Kibby. El intercambio telefónico molestó muchísimo al hombre, que llegó al lugar donde mantenía a Abby. Furioso, gritando cosas sin sentido al adolescente, que si bien estaba aterrada se mantuvo con calma. Totalmente tranquila, la chica le preguntó qué había pasado. Después de 9 meses con él, Abby sabía cómo actuar alrededor de él. Debía escucharlo y quedarse en silencio, no demostrar miedo ni nervios. Kibby le contó lo que había pasado y luego, como si nada, le dijo que saliera de la habitación. Fue entonces que se dio cuenta de que en realidad seguía en el mismo lugar. 4 meses antes, cuando le había dicho que iba a cambiarla de lugar, en realidad solo había conducido en círculos para volver al búnker, junto atrás de su casa, donde Kibby la llevó. Una vez ahí dentro, el hombre le quitó el collar de shocks eléctrico y le dio una bolsa de plástico en donde estaba toda la ropa que llevaba puesta cuando había sido secuestrada, y después de ello le informó que iba a sacarla de allí. Abby estaba convencida de que iba a llevarla nuevamente a otro lugar, o incluso peor, iba a asesinarla. Sin embargo, eso no fue lo que sucedió en este caso. Al tratar a Abby como un ser humano, y no solo el monstruo que realmente era, acabó poniéndolo en un dilema.
9 meses antes, el hombre no hubiese dudado en acabar con ella si tenía que, pero para ese entonces había empezado a desarrollar cierto cariño por la adolescente. La resiliencia de Abby y su capacidad por encontrar el bien en todos logró humanizar a su captor, ganando su confianza y transformándose en su modo de sobrevivir. Sumamente aterrada, Abby dejó de guiar el auto de su captor. No tenía idea de lo que iba a hacer el hombre cuando tomó la ruta. Imaginen su sorpresa cuando leyó un cartel que decía «Adelante Conway». El corazón del adolescente comenzó a latir con fuerza, todavía sin decir nada. Kiwi condujo hasta un punto exacto en el que casi un año antes la había secuestrado. Kiwi esperó que no hubiese autos a su alrededor antes y detenerse, simplemente decirle que se bajara. Sin poder creerlo, Abby se bajó del auto y en cuanto la chica cerró la puerta, su captor volvió a conducir. Así de sencillo, había recuperado su libertad. Todavía sin poder creerlo, Abby miró al cielo y no pudo evitar reír. Estaba increíblemente feliz. Acababa de suceder, era libre. Aquella posibilidad que había creído tan lejana se había vuelto una realidad, era una persona libre de nuevo. Con un montón de adrenalina corriendo por su cuerpo, Abby no esperó más y decidió dirigirse hasta su casa, una caminata que irónicamente le había llevado 9 meses completar, utilizando los mismos zapatos que le habían lastimado los pies meses antes. Tras unos minutos de caminata, la adolescente se paró frente a la puerta de su casa. Desde allí podía escuchar la voz de su madre hablando por teléfono. Tocó el timbre y escuchó a su madre disculparse con quien hablaba por teléfono. Era el encuentro que ambas habían soñado. ¿Abby?, preguntó sorprendida Zenia antes de literalmente correr hasta su hija para abrazarla. En palabras de Zenia, el momento había sido mucho mejor que en sus sueños. Abrazar a su hija de nuevo era mejor de lo que había esperado. Sin embargo, pronto notó que su hija no se veía igual. En su rostro se veía claramente el estrés que había estado viviendo durante largos casi 10 meses. La adolescente ya no se veía inocente y dulce, lo que hizo que el corazón de Zenia se rompiera un poco. Sin embargo, la felicidad de tenerla de nuevo con ella era mucho más fuerte. Lamentablemente las cosas estarían lejos de acabar para Abby. La última cosa que Kiwi le había dicho antes de dejarla ir fue que el caso civil contra él que había sido descartado. Se le iba a permitir recuperar sus armas. Si alguna vez intentaba revelar su identidad, podía esperar a él o a alguno de sus amigos porque iban a buscarla a ella y a su familia. Abby no estaba dispuesta a poner en riesgo a su familia, por lo que decidió mantener el nombre de su captor en secreto. La amenaza de que volvería para acabar con ella y su familia había sido lo suficientemente convincente para que la adolescente decidiera no revelar la identidad del hombre a la policía. En su primer interrogatorio con los detectives, la adolescente dijo: «Sé el nombre pero no puedo decirles, porque él va a venir y matarnos. Él sabe que le estoy diciendo esto ahora mismo». Los investigadores intentaron recordarle que no era así, que ellos iban a protegerla y que era sumamente improbable que el hombre supiera lo que estaba pasando en ese momento. Sin embargo, Abby estaba tan asustada que no dio ningún otro detalle para revelar su información. Cuando la información de que Abby había vuelto a su casa no quería colaborar con la detección de su captor se hizo pública, el drama alrededor de este caso volvió a resurgir, publicando la carta de que meses antes había escrito a su madre. El público en general y la prensa pusieron todo su foco en la atención en culpar a Abby. Todos parecían tener algo que decir sobre el adolescente, la juzgaban por su silencio. Si realmente había vivido todo lo que había dicho durante esos 9 meses, ¿por qué no quería decir el nombre de su captor? ¿Realmente había sucedido todo lo que había dicho? Las opiniones eran encontradas y la mayoría de las personas decía no creerle y claramente aquello afectaba a Abby. Que no solo había vivido cosas horrendas, sino también debía responder también a los prejuicios de la gente. Pese a que Abby no estaba participando en la investigación, la policía continuaba trabajando muy de cerca a la responsable. Gracias a Laura Monday, la trabajadora sexual de quien Kiwi le había pagado con billetes falsos, había presentado cargos contra él. El problema es que no era el único caso en ese estilo que se estaba investigando. Por aquel entonces, la policía de New Hampshire llegó a pensar que se trataba de una operación mucho más grande. Gracias al amor de su familia y la seguridad de sus seres queridos, Abby logró obtener el coraje que necesitaba para hablar con la policía y asegurarse de que Kiwi nunca volviera a lastimar a nadie. En un nuevo interrogatorio, Abby reveló el nombre de su captor a los agentes del FBI, quienes junto a los agentes de policía local organizaron rápidamente un enorme operativo de allanamiento y búsqueda para la casa de Nathaniel Kiwi. Rápidamente se dirigieron allí, esperando un trabajo complejo. Sabían que tenía un enorme arsenal de armas en su casa, por lo que esperaban que su arresto fuera realmente complicado. Sin embargo, para sorpresa de todos, Kiwi se rindió de forma inmediata. Aunque era un sujeto agresivo, Nathaniel Kiwi nunca se había comportado de manera violenta con la policía y aquella no fue una excepción. Arrestado de inmediato, la Fiscalía de New Hampshire con la Fiscalía Jane John
tuvo la difícil tarea de juntar la evidencia necesaria contra este desagradable sujeto. Juntar toda la evidencia en su contra llevó aproximadamente 2 años, durante los cuales Kibby estuvo en la cárcel esperando por su juicio. Finalmente, después de mucho trabajo, la fiscalía logró obtener la evidencia suficiente para acusar oficialmente al hombre de 34 años, con 183 cargos que iban desde secuestro, decenas de cargos por abuso sexual, hasta otros cuantos con la producción de dólares falsos. Dada la cantidad de cargos en su contra, el acusado no tuvo otra opción más que aceptar el trato que la fiscalía le ofrecía. Se aceptaba su culpabilidad de por lo menos 7 cargos. Se le garantizaba una condena de entre 45 y 90 años de prisión en vez de una sentencia de pena de muerte. La investigación policial presentada en la corte demostró que todo aquello que había dicho Abby en su declaración era realmente verdad. Todo lo que había dicho estaba basado en decenas de pruebas que iban desde la evidencia física hasta el testimonio de varios individuos que fueron presentados en la corte. La historia de Abby Hernández es la única, porque son muy pocas las personas que logran recuperar la libertad después de ser terriblemente capturadas y torturadas después de tantos meses. Abby logró recuperar su libertad, ya no solo un número más en los casos congelados. Nathaniel Kibby claramente fue encontrado culpable y sentenciado por muchos crímenes que había cometido no solo contra Abby, sino también generando dinero falso. Desde que recuperó su libertad, Abby obtuvo muchísimas cosas. Acabó la secundaria, se convirtió en peluquera, un sueño que tenía desde incluso antes de ser secuestrada. Con los años también se convirtió en una orgullosa madre. Entre sus logros, tuvo convertirse en productora ejecutiva de un film basado en su propia historia. Sin embargo, la parte más importante de su historia llegó el 26 de mayo de 2016, que tomó lugar en el estado y volvió a enfrentarse a Kibby en sus propios términos. Con la desesperación de Abby Hernández, dejó en shock a la tranquila comunidad de Conway, New Hampshire, y su regreso 9 meses después marcó tanto el fin de una pesadilla como el inicio de una nueva batalla. Su secuestro perpetrado por Nathaniel Kibby no fue solo un acto de violencia física, sino una compleja manipulación psicológica diseñada para quebrantar su espíritu. Sin embargo, Abby resistió. A través de una mezcla de astucia, valentía y resiliencia, logró sobrevivir al infierno que se convirtió en su día a día. El cautiverio de Abby no muestra la más cara oscura de la sociedad de donde parece seguro transformarse en una trampa mortal. Durante esos 9 meses, Kibby no solo la aisló físicamente, sino que intentó quebrarla mentalmente mediante un control absoluto y constantes amenazas. Pero en medio de ese error, Abby demostró que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de adaptarse y mantenerse viva en la esperanza, incluso en las situaciones más imposibles. Cuando finalmente fue liberada, Abby regresó a un mundo que había cambiado tanto como ella misma. Su liberación marcó el fin de su encierro, pero no era el final de su trauma. Las heridas invisibles que dejó su captor son un recordatorio de que las secuelas del abuso no desaparecen con la libertad. Más allá del dolor, Abby se ha convertido en una voz de fortaleza, demostrando que la supervivencia también puede ser una forma de resistencia. El caso de Abby Hernández nos obliga a reflexionar sobre las grietas de un sistema que permitió que una joven fuera arrebatada y mantenida cautiva sin ser detectada por tanto tiempo, pero también resalta la resistencia de una víctima que se rehusó a ceder por completo a su captor. Hoy, su historia sigue siendo una advertencia y una inspiración. Advierte que incluso en los lugares más tranquilos puede acechar el peligro, pero también inspira, mostrando que la esperanza es capaz de convertir incluso a la más absoluta oscuridad. Abby Hernández es un ejemplo vivo de que incluso el miedo y la desesperación más profundas pueden transformarse en un mensaje de valentía y recuperación. ¿Conocías este caso? ¿Crees que la sociedad fue justa con Abby Hernández? Una adolescente que vivió todo tipo de traumas al juzgarla por no atreverse a declarar al principio. ¿Consideras que es justa la sentencia que Nathaniel Kibby obtuvo? Si llegaste hasta aquí no puedes perderte el vídeo en pantalla. Nos vemos allí.